Hola amigos de Evidencias Reales, yo soy Alex Díaz y el día de hoy nos encontramos nuevamente con el licenciado Germán Cruz. ¿Cómo está, licenciado? Bienvenido nuevamente con nosotros. Muy bien, gracias por la invitación de nuevo. Disfrutando el clima de nuestra bella ciudad de Cuernavaca. Bastante. Muy bien. Mucho calor. Pues el licenciado Germán ya había estado con nosotros previamente, donde la licenciada Aida Hernández lo había entrevistado, algunos temas que habíamos tocado previamente, pero el día de hoy tenemos un tema muy importante, nuevo, y es sobre la actualidad migratoria del venezolano en México. Así es. ¿Qué podría platicarnos un poquito de ese tema? Ahora sí que usted díganos, que está completamente empapado, platicamos hace ratito, pero lo que la sociedad, lo que los mexicanos, lo que la gente de Venezuela está viviendo al llegar aquí al país. Bueno, tenemos dos aristas, ¿no? Primero lo que es el Instituto Nacional de Migración en los aeropuertos y la otra es el tema de COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Desafortunadamente toda la gente que llega de origen venezolano a la Terminal 1, a la Terminal 2, pues se ven enfrentados a la corrupción, ¿no? Prácticamente son extorsionados por agentes migratorios, mejor dicho, los cuales incluso, pues yo lo he dicho en otras ocasiones, pues despiden desde $2,000 hasta $5,000 para poder estar. Exactamente. Ya hay algunos que tienen previos acuerdos desde antes, que son gentes que traen chicas para prostituirlas, porque pues sí hay que ser claros en ese tema, y tienen sus agentes migratorios que con lujo de detalle pues ya las pasan sin necesidad de entrar a un filtro, ¿no? Porque ya les pagaron y los pasan directamente. Lo más curioso es que pagan los que son delincuentes, ¿no? Y los que son gente de bien no los dejan pasar. La razón comentábamos hace rato, viene un avión de Venezuela, llegan 70 pasajeros, a los 70 los regresan. En su mayoría sí, y a veces no dan una justificación exacta, ¿no? Para no poder entrar al país. Para no entrar en el país. Hay gente que tiene dinero, hay gente que trae tarjetas, hay gente que trae su boleto de vuelta, hay gente que trae su hospedaje, su todo, y no los dejan entrar simplemente porque no pagan su cuota. Una cuota ya establecida por estas aduanas a gente que viene exclusivamente de Venezuela. De Venezuela, de Colombia, principalmente esos dos países, pero ahora pues ya agarraron Costa Rica, Guatemala, Chile, Perú, Bolivia. Centroamérica, Sudamérica. Exactamente. Ahora, comentaba, pagan $2,000 a $5,000. ¿Qué pasa cuando no tienen el dinero para pagar? Bueno. Porque es un tema sí, fuerte, sí. Hay que esclarecerlo, ¿no? Hay que ser un poquito específicos. Sí es difícil el tema, pero es una realidad que se está viviendo. Bueno, tenemos desde que llegan a migración, pasa una cosa, y esto es algo que yo creo que ignora la secretaria de Gobernación, la exministra de la Suprema Corte. Yo creo que ha de ignorar este tema porque prácticamente que cuando llega un venezolano aquí, si es mujer, le piden desde favores sexuales hasta el pago de, reitero, de $2,000 a $5,000. Caray. Sí, que eso es ya muy delicado. La otra cosa que a mí en lo personal me ha tocado ver es cómo salen las chicas ya habiendo pasado los filtros y ya estando en territorio nacional, es decir, ya pasaron la última puerta, ya están en territorio nacional, llegan los federales para decir a qué vienen y a qué se dedican. Y aparte de eso, policías federales les piden sus números telefónicos para decirles, no, lo que necesites, lo que se te ofrezca, tú llámame cuándo vamos a cenar, cuándo vamos a comer, pero simplemente las utilizan como vamos a llamarlo así, como un objeto sexual, porque eso es lo que hace la porque al final federal. Ningún favor les van a hacer, les van a pedir, las van a amenazar, amedrentar con su estatus legal en el país. Y esa es la amenaza directa, o sea, si tú no te adhieres a lo que nosotros te decimos, pues simplemente te saco del país. Ya no pueden porque ya están adentro. Exacto, pero lo cual aparte no lo podrían hacer. Desafortunadamente quien llega desconoce esa situación. Sí, la mayoría de la gente que desconoce esa situación, pues les meten mucho miedo. Y hay gente que paga precisamente porque dicen, ¿qué tal si me sacan del país? Mi familia, mis hijos, mucha gente depende de la gente que se viene para México. Entonces, sí existe un problema real en migración que no han querido atacar
no en este sexenio, estamos hablando de un vicio de sexenios de tiempo atrás, que ahora ya la exministra de la Suprema Corte, la doctora Sánchez Cordero, que yo espero que tome en serio este tema, realmente haga esa purga dentro de esa institución, porque no es posible que cuando llega un venezolano al aeropuerto, sea la Terminal 1 o la Terminal 2, les hacen lo siguiente. Primero, les dicen que apaguen su teléfono. Segundo, se los quitan. Tercero, los incomunican en un cuarto de 4x4 donde a veces hay un hacinamiento y hay 30, 20 personas ahí en ese cuarto, donde hay mujeres embarazadas, niños de 2 a 7 años, adolescentes, adultos, personas de la tercera edad. Y hay veces que los tienen 3, 4 días sin agua, sin alimento, y eso porque incluso nosotros hemos entrado. A mí me ha tocado representar algunas embajadas de América Latina y el Caribe, y me ha tocado entrar. Y es un estado deplorable en cómo tienen principalmente hermanos venezolanos y colombianos. Llámese hombre, llámese mujer. Y eso es muy lamentable, porque después de tenerlos ahí hacinados, sin alimentos, sin agua, y muchas veces no los dejan ir al baño, los regresan en un avión, y lo más triste es que los regresan ni siquiera a su país. Los han regresado, sí, a su país de origen. Los han regresado a Brasil, a Ecuador, a Bolivia, a Perú. Y a veces sin ni un solo peso, ¿no? Sin ni un solo centavo para poder regresar a su país de origen. ¿Y con qué dinero? ¿Bajo qué justificación? No hay justificación. De hecho, si ustedes van y le preguntan a alguien de migración, ¿por qué no dejaste entrar a esta persona? La justificación nunca te la dan. Simplemente ellos te dicen, pues desde mi punto de vista tú no puedes entrar aquí. Platicábamos que atentaban con la seguridad nacional. No son terroristas, revisan su maleta, no traen bombas, armas. ¿Cuál es la razón? El no pagar una cuota. Exactamente. Si nosotros nos vamos a tiempo atrás, en el año 90, del 90 al 2000, antes los que tenían el problema de migración o el flujo migratorio fuerte que había en México eran brasileños. Y los brasileños en aquel tiempo me acuerdo que cobraban por cada brasileño desde $1,000 hasta 1,500 y era mucho dinero, aún así. Entonces ahora, bueno, ya pasó Brasil, ahora son venezolanos, colombianos. Que, como usted lo comentaba, los que llegan a pagar esas cifras que entran al país, en la mayoría de casos se dedican al crimen. Claro, podemos dar ejemplos. La mayoría de la gente que está, vamos a llamarlo así, de tarjeteros, de dealers o de narcomenudistas, prestamistas que andan, de prestamistas, toda esa gente paga $5,000 por entrar. Y aunque estén boletinados, Inmigración sepa que están boletinados, los dejan entrar. Siempre y cuando paguen siempre y cuando el cual tienen el dinero. Y la gente que tiene una profesión, que son doctores, porque conocemos venezolanos muy honorables, que son doctores, que son arquitectos, ingenieros, etcétera, etcétera, no los dejan pasar, pero sí el que paga más. Es decir, entre más paga el delincuente, más beneficio tiene para entrar en migración aquí a la Ciudad de México o a cualquier parte de México, que es algo muy lamentable, ¿no? ¿Existe algún número alguna cifra real de lo que están, de la gente que está ingresando al país y de las cuotas? Porque eso no lo reflejan, ¿verdad? Quiero entenderlo de esa manera. Las cifras no te la puedo dar porque realmente, mira, puede llegar un avión con 60, 70 personas y las regresan, ¿sí? No sé realmente cuántas personas entran. A veces pueden entrar 10, a veces entran de 70, entran 2, desgraciadamente. Pero lo más triste es que esa gente con mucho esfuerzo junta $2,000 para comprar su boleto de avión y venir. Con $2,000 en Venezuela, tú haces maravillas. Claro. Y compras varios meses comida. ¿Me explico? Pero es la necesidad de salir de su país. Exactamente, vienes a buscar un mejor futuro para tu familia y pierdes todo ese dinero porque te regresan. Entonces, tu esperanza se te va. Ya no tienes ninguna esperanza ni de vida ni de ayudar a tu familia. Y toda la familia juntó ese dinero para que tú te vinieras y ahora resulta que te regresan porque simplemente no te dejaron entrar sin tener alguna causa justificada. Ahora,
de las chicas, adolescentes, mujeres que llegan a estar al país, que llegan a entrar al país, una vez ya establecidas, les siguen cobrando una cuota, las siguen amenazando, las siguen amedrentando, pero tienen el temor de levantar alguna denuncia? Desgraciadamente. Porque existen. Sí, claro. Hay veces que, por ejemplo, pues las famosas agencias de las que llaman, ¿no? Que traen chicas para, pues, chicas de damas de compañía, de prostitución, etcétera. Bueno, pues las explotan lo más que se pueden. Hay deudas desde 80,000 hasta 200, 300,000 pesos, deudas impagables. Terminan huyendo las chicas. Y muchas veces, pues esto no es algo que yo lo diga, ustedes lo han visto y es un tema de público donde muchas personas pierden la vida. Claro. ¿Sí? La otra cosa es que no hay unos mecanismos eficientes para evitar este tipo de cosas, ¿no? Tenemos muchos feminicidios nacionales con mujeres mexicanas, pero también con mujeres extranjeras. Y que a veces no entran en la cifra o aparecen como desconocidas, ¿no? Totalmente al no tener un registro. Normalmente las dan como desconocidas. Entonces no hay un registro y quienes vienen a reclamarlos desde el extranjero, bueno, pues no las registran y quedan ahí en el limbo, ¿no? Sin saber cuál fue la causa. ¿Cuál fue la causa? ¿De qué manera? Platicábamos hace rato de las fundaciones, de grupos de ayuda. ¿De qué manera podrían contactar, ayudar, acercarse para tener tan solo el asesoramiento de cómo llevar su estatus o su estancia en el país? Sí, bueno, pues hay maneras, ¿no? Realmente existen, pues ya gracias a Dios el internet, donde ellos pueden verificar qué requisitos necesitan para entrar al país, cuáles son sus derechos. Y la misma página de la Secretaría de Gobernación te indica cuáles son los derechos de la persona extranjera, del migrante, y no hay ningún problema, no es algo oculto, ¿no? Sin embargo, migración o los agentes de migración transgiversan esa situación, ¿no? Diciendo que eso ya no es válido, ¿no? Tenemos este tema muy marcado, por ejemplo, en la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado. ¿Qué problema hay, por ejemplo, en la Comar? La Comar es un instituto que depende de la Secretaría de Gobernación como el Instituto Nacional de Migración. Comar da ayuda a refugiados, como en este caso tenemos a Venezuela, tenemos a Siria, tenemos a Guatemala, a Nicaragua, a El Salvador, por la crisis que está viviendo sus países. ¿Ellos llegan como indocumentados o llegan legalmente mediante un vuelo o cómo es el tema? Mucha gente, por ejemplo, venezolana o colombiana, llegan legalmente y tienen una visa de turista, Okay. sin problemas. La otra es que guatemaltecos, nicaragüenses, pues entran pues sin visa, ¿no? Y aquí, bueno, se les ofrece también les ofrece, ahora sí que las puertas las abre el gobierno federal, como lo ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador, y les ha dado el apoyo. Y bueno, es bueno y claro que hay una calidad humana por parte del presidente para hacer ese tipo de cosas. Pero tenemos un problema en la Comar. En la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiado existe un grave problema, ¿no? Tenemos gente que estuvieron en la anterior administración, que fueron separados del cargo por abusos, por corrupción, y que ahora otra vez vuelven a ocupar las filas, ¿no? Se salieron unos, entraron unos nuevos que sí están funcionando, pero que no los dejan funcionar al 100% porque los viejos no los permiten trabajar debidamente, ¿no? Claro. Voy a dar un ejemplo, traemos unos nombres de personas que hemos investigado porque yo creo que es necesario que lo sepa la sociedad, que lo sepa la secretaria de Gobernación, que lo sepa el señor presidente de la República, cómo es que está funcionando tanto migración como la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, que es Comar. ¿Por qué? Porque existen muchos abusos de autoridad. Se supone que una persona cuando viene y pide ayuda, lo que menos espera es ser insultado, vejado, humillado, corrido de la institución e incluso hasta amenazado. ¿Esto sucede en la mayoría de casos? En su mayoría sí, incluso hay veces que a mí me tocó presenciar un hecho muy desagradable donde un tal licenciado Jesús Octavio Vázquez,
que es el subdirector de atención y vinculación institucional, le grita a las mujeres, ¿no? Yo me pregunto, digo, no tiene mamá, no tiene hermanas, no tiene sobrinas o hijas o algo, porque para humillar de tal forma a las mujeres se me hace un acto cobarde, ¿sí? Yo creo que antes que nada debe de haber un respeto. Nadie huye de su país porque quiera salirse. Ellos están saliendo de su país porque en verdad los que no conocen Venezuela y hay políticos que dicen lo contrario, pero los que conocemos Venezuela sabemos que se están muriendo de hambre. Son gente que vive comiendo de la basura, otra gente se muere, se deshidrata, niños en cajas de cartón porque no hay incubadoras. La situación de no los hay hospitales, medicamentos, claro. No hay hospitales. No hay alimentos en los sí, supermercados. O sea, ¿no? Esa es una realidad. Y entonces todavía te tratan mal aquí las autoridades. Tenemos, por ejemplo, a Cintia Pérez Trejo, que es una directora general adjunta. Claramente dijo el presidente de la República que ya no iban a existir direcciones adjuntas. Ella es esposa de Víctor Hugo Alemán, quien tiene un cargo en migración y que han abusado de sus facultades para que prácticamente vendan visas, ¿no? Y las visas de refugio son totalmente gratuitas, como las de ayudas humanitarias. Esas se ofrecen gratis. Son gratuitas y claramente lo dice la página. Y les están poniendo un precio. Y les ponen un precio para sacarlas rápido. Tenemos a esta Dania Laura Ortega Figueroa, que es una oficial de protección, quien es una persona que de manera prepotente trata mal a la gente. Si tú le caes mal, ella te humilla, públicamente te humilla. Y yo digo, pues tenemos los derechos internacionales, ¿no? de los derechos humanos internacionales, tenemos una declaración donde dice claramente cómo debe de haber un trato digno, no lo hay. Tenemos otra persona que es, ¿cómo se llama? Cintia, que ella está por honorarios, no pudimos sacar su apellido, pero Cintia viene de ACNUR, que también es de ayuda al refugiado, pero ella está por honorarios y es una persona que trata a la gente de una manera sumamente muy humillante. Tienen a gente que viene, por ejemplo, mujeres embarazadas, niños, vienen con bebés, las tienen 5, 6, 7 horas y no les pueden dar una atención debida. Se me hace algo muy humillante, ¿no? Fernando Becerra, que es el director de protección y es amigo de Cintia, es una de las personas que ya había estado en Comar, al igual que Cintia, y que solo sigue lo que dice Cintia y Dania, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Las humillaciones, las vejaciones, ellos otorgan esos permisos, más bien, rectifico, esas visas de refugiado a quien ellos consideran conveniente. Si les cae bien la persona, si la persona fue de su agrado. ¿Sí? Bueno, sí pueden obtener algo de esa persona a cambio, ¿no? Cambio, sí, siempre es por un favor, ¿no? Tenemos a Álvaro Eric Martínez Mejía, él estuvo con Carlos Mesa, el anterior director de Comar, y por ejemplo, Carlos Mesa nos tocó con él una situación muy difícil porque él cobraba 100,000 pesos por visa y visas gratuitas. Él fue destituido del cargo junto con otras personas, pero la mitad de ese grupo sigue en Comar. Él ya no. Él ya no, pero sigue la mitad de su grupo y los que he mencionado anteriormente pues son parte de este grupo. Eso es con base a una investigación que habían realizado. Exactamente, nosotros, porque somos también, aparte de que yo he asesorado a algunas embajadas de América Latina y el Caribe, también tenemos una fundación que nos dedicamos a ayudar a extranjeros, ¿no? Entonces, esta persona, por ejemplo, pues estuvo en la anterior administración de Carlos Mesa, que cobraban 100,000 pesos por visa para darte una visa de refugiados. Uno dice, ¿de dónde van a sacar 5,000, 6,000 dólares si vienen huyendo de hambre, de dolor, de persecución? Porque muchos son hasta perseguidos, ¿no? Y tenemos al otro que es Jesús Octavio Vázquez, que es el subdirector de atención y vinculación institucional. Tiene un caso muy peculiar y me río no por son de burla, sino las formas en cómo hace este tipo las cosas, ¿no? Él algo peculiar que tiene él, y trabajó también con Carlos Mesa, es, por ejemplo, Jesús Octavio Vázquez hace unas cosas increíbles, ¿no? Él, como es el subdirector de atención y vinculación institucional,
Él recibe las solicitudes, las ve, y si es una chica guapa, se encarga de ver los teléfonos, dónde las puede ubicar y todo, y les llama por teléfono. Y les dice que las va a ayudar, junto con su director. ¿Sí? Posteriormente se dedica a buscar a ver si alguna de ellas está en alguna página de damas de compañía, escort o prepago. Les llama a su teléfono normal y después les cuelga y luego les llama al teléfono si es que aparecen en una página de dama de compañía o escort y les dice, ¿sabes qué? Ya te ubiqué. Tú estás en una página de prostitución. Nosotros te podemos ayudar. Y las citan en un lugar a las chicas y lo que les piden por una visa es dinero y sexo a cambio. Así de sencillo. Así de sencillo. Ya han sacado este tema varias veces, lo acaba de sacar una televisora en la Ciudad de México, de que piden hasta favores sexuales, aparte de dinero, para poder otorgar una visa. Pero lo más curioso es que tenemos a un tipo que estuvo en la anterior administración por actos de corrupción, corrieron a la mitad del grupo junto con el licenciado Mesa, Carlos Mesa, pero no sacaron a todo su grupo. Y esta persona persiste, entonces les llama a las chicas y las amenaza que si no le dan su favor sexual a él y a su jefe, va a pedirle a la federal o a migración que la saque. Y bajo esa amenaza se sienten obligadas las chicas a responder o desaparecen prácticamente. Sí, algunas acceden por la necesidad de que tienen que enviar y buscar dinero para su familia. O no regresar a su país. Claro. O regresar a su país o irse a otro país. Pero se me hace algo muy fuerte que una persona como estas denigre, violente los derechos humanos de una mujer, sea de la nacionalidad que sea, la humille de esta manera y abuse de su cargo para hacer este tipo de cosas. Yo creo que hay que hacer un llamado muy estricto a la secretaria de Gobernación y así como al señor presidente de la República por este tipo de cosas, porque es muy inhumano lo que está pasando tanto en el Instituto Nacional de Migración como en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. ¿Sí? Esta persona a mí se me hace de verdad un patán, una persona que no tiene escrúpulos. Yo creo que, no sé si él tiene mamá, si nació de una mujer o no, y con todo respeto hacia las mujeres, pero no podemos tener un tipo de esta poca calidad moral, donde lo que les pide a las mujeres es un favor sexual cuando a él se le pegue la gana, igual que a su jefe Fernando Becerra, para poderles entregar una visa. Y es un grupo de funcionarios, porque cabe destacar lo que mencionó usted, hay un grupo que intenta trabajar a hacer las cosas bien, pero desafortunadamente pues por ciertos funcionarios no se ha podido desarrollar bien ese trabajo. Efectivamente, también tenemos por ejemplo a Miriam González López, ella es oficial de protección, y a Nancy, que no conseguimos su nombre, pero pues ellos dos tienen otra peculiaridad. Llegan a pedir informes los venezolanos, colombianos, guatemaltecos, salvadoreño, nicaragüense, y creo que una de las cosas que nos enseñan en este caso los derechos humanos es tratar dignamente a una persona, ¿no? Claro. Por eso sí se instituyeron los derechos humanos, para tratar con dignidad, con decoro y con respeto a las personas. Estas personas las humillan de tal forma que las hacen llorar. Yo esto no lo digo por platicar, es algo que he vivido yo, mi fundación, es algo que hemos vivido, es algo que hemos visto. Y es muy humillante que este tipo de personas haga eso. Tenemos también a esta Yolotli Fuentes Sánchez, directora de Atención y Vinculación Institucional. Si ustedes van y le hacen una entrevista a ella, y ojalá se la pudieran hacer, van y le hacen una entrevista de cuál es el trámite para ayuda a un refugiado, ella no les va a saber contestar porque no lo sabe. Así, son puestos de a dedo, son puestos de amigos, son puestos de compadres, pero ella, ustedes le preguntan qué trámite tiene que realizar para poderle dar primero la visa de ayuda humanitaria, ella no les va a saber responder.
¿Cuál es el proceso que tienen que seguir? No les va a poder responder. ¿Qué trámite tienen que seguir después de haber hecho el primer paso? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y no les va a responder porque Yolotli Fuentes Sánchez, a pesar de que es directora de atención y vinculación, quedó por la otra directora que salió, pero desconoce totalmente de sus funciones. Entonces la gente que tiene poco, que entró hace 8 meses, 1 año, ahora están poniendo en orden todo lo que Carlos Mesa dejó en desorden. No, si ustedes se meten a investigar a fondo, se van a dar cuenta que no había archiveros, no había ni siquiera por letra, no había por apellido, no había absolutamente nada. Entonces lo que nosotros vemos ahorita prácticamente es una corrupción muy grande en Comar, en el Instituto Nacional de Migración, pero sobre todo el maltrato a los hermanos venezolanos que ahorita lo necesitan. Quiero aclarar, para acotar este punto, Venezuela fue un paraíso para chilenos, peruanos, bolivianos, ecuatorianos, argentinos, para todos aquellos que tuvieron un golpe de Estado, si ustedes lo recuerdan, en los años 80, claro. Para panameños, con Somoza, con etcétera, etcétera, ¿no? Y nos podemos dar cuenta que Venezuela fue como el paraíso para muchos. Y ahora que los venezolanos necesitan de la ayuda humanitaria, de la ayuda de varios países que se fueron a refugiar a esa nación, ahora ellos son rechazados por estos países, incluyendo México. Incluyendo ahora México, claro. Entonces, yo digo, ¿por qué la federal, Policía Federal? ¿Por qué los de Migración? ¿Por qué los de Comar? No todos, algunos estoy aclarando. ¿Por qué tampoco no todos los de Migración son iguales? Porque estaría mintiendo. Pero la mayoría de Migración es así. ¿Por qué dejar a las personas? ¿Por qué dejarlas incomunicadas? ¿Por qué dejarlas sin comer? Violentar sus derechos. ¿Por qué violentan sus derechos que marca el artículo 1 constitucional, párrafo 2 y 3? Donde dice que incluso el Estado garantizará la protección de las personas. ¿Por qué? ¿Por qué violentar el libre tránsito? ¿Por qué? ¿Por qué si un país está muriendo de hambre y políticos que dicen que no es cierto? Esa es una mentira. Los que ya conocemos y hemos visto y hemos ido, realmente se están muriendo de hambre. Necesitan la ayuda. ¿Por qué están maltratando a la gente que necesita un brazo de apoyo, una esperanza? ¿No? Tenemos un país que, pues sí, efectivamente ya hay muchas cosas que hacer, pero yo creo que hay que darle esperanza a la gente. Pues muy bien, licenciado, el tema es muy extenso. Claro. Podríamos platicar muchísimo de esto. Yo lo que quisiera preguntarle a usted, algo más donde la gente pueda contactar, alguna fundación, algún número, independientemente de lo que usted nos comentaba de las oficinas migratorias donde ahí les explican los derechos, algo más donde ellos puedan acercarse, algún otro lugar. Pues miren, yo les recomiendo que se acerquen principalmente podemos decir, hay un correo G de gato, E de Ernesto, R de ratón, C de casa, G de gato, de Oscar, @hotmail.com. Nos pueden escribir, nosotros podemos disipar sus dudas. Pueden buscar la página de Inclusión Mundial, ahí hay un correo, estamos dispuestos a ayudarlos. Pueden acercarse a las oficinas del Instituto Nacional de Migración a información, donde les pueden dar sus derechos, o a la misma Secretaría de Gobernación y les dan desde luego toda la información debida para que no tengan este tipo de problemas. Sí, porque una vez la gente que llegue a ver esta entrevista van a tener muchas dudas, claro. Van a querer acercarse y es importante que conozcan el medio, algún correo donde se puedan comunicar y se puedan disipar todas estas dudas que tengan. Claro, pues esas son yo creo las instancias. Inclusión Mundial, esa es la página, Fundación Inclusión Mundial, se pueden meter. Podemos podemos asesorarlos, hay abogados, hay personas que tienen tratamiento psicológico porque a veces lo necesitan por el tema a veces traumático que pasan muchas veces y sin ningún problema, y si no también pueden acudir a alguna oficina de migración o a la misma Secretaría de Gobernación o a la misma página de la Secretaría de Gobernación donde ahí enmarcan todos sus derechos.
Pues muy bien. Amigos de Evidencias Reales, él es el licenciado Germán Cruz, quien nos está platicando de una situación migratoria que pasa aquí en nuestro país, con gente, con personas que vienen de otros países. En este caso fuimos específicos con el tema de venezolanos y colombianos. Si hay alguna duda, ya nos comentó las páginas, los correos, los lugares donde se puede contactar y disipar todas esas dudas que existan. Y pues bueno, nos gustaría volver a platicar un poquito más del tema en una segunda entrevista, si usted nos diera la posibilidad. Con mucho gusto, estamos a la orden. Licenciado, muchas gracias. Gracias. Amigos de Evidencias Reales, yo soy Alex Díaz. Nos estamos viendo en la siguiente y volvemos a platicar nuevamente de este tema. Nos vemos. Gracias, licenciado. Gracias.